Correcto, bueno, les saludo, muy buenas noches, qué bueno los que ya están, que ya serán incorporando otros, y pues a este primer módulo de la institución de la familia, aquí está nuestra administradora, también ya está siendo presente, y vamos a entrar, a continuar más bien con el tema de, hola Debbie, buenas noches. El tema de, el tema de la autoridad. ¿Se acuerdan que estábamos viendo? Y estamos viendo antecedentes que son muy importantes, que mencionamos la clase anterior, de por qué es importante y por qué es necesario que dentro del proceso de la redención estuviera nuevamente ganarse la autoridad que se perdió. Ujú. Dimos algunos ejemplos, los saludamos, Pablo, Fabi, los saludamos también, qué bueno verlos, de cómo se perdió la autoridad y la magnitud de la autoridad que el hombre perdió, ¿sí? Fue muy fuerte, fue muy de una magnitud que no tenemos todavía ni idea de lo que se haya perdido por eso. Pero bueno, en la realidad se perdió esa autoridad espiritual sobre toda la creación, sobre todo por una cuestión de pecado con conocimiento, porque no era algo desconocido para Adán y para Eva porque se les dijo, no coman de ese árbol porque si comen, comiendo ese fruto morirán y muriendo morirán. O sea, van a morir no solamente físicamente, sino que también van a llegar a tener una muerte espiritual que es la separación eterna del Señor. Si quieren una definición de muerte espiritual es esa, la separación eterna de la comunión con Dios, ¿sí? Eso es una muerte espiritual. Bueno, porque algunos la confunden y la igualan a la muerte física, y no es así. O sea, que entran a un estado de no existencia, no, porque nuestros espíritus son eternos. Y todas las cosas que el Señor le concedió al hombre desde el principio no se han perdido, siguen estando. Que se dejaron de ejercer por la pérdida de comunión es una cosa, pero de todo lo que el Señor le ha concedido al hombre desde el principio, de eso se trata el proceso de la redención, ¿no? Así como ya vimos todo lo que se refiere a la matrimonio y familia, que quienes son de nuevo ingreso o que todavía no lo han visto, lo pueden ver en nuestros videos, tendrán que hacer un esfuerzo extra para poderlos alcanzarnos, ¿no? Sin que dejen de estar acá, para alcanzarnos en lo que vamos. Y estábamos entrando y acuerden, vuelvo a recordarles que es importante que no se les olvide. Al mismo tiempo, en las cuatro instituciones que redimió el Señor Jesucristo, dentro de la salvación personal, en todas está la comunión con el Señor, en todas, ¿sí? En las cuatro, que lo mencionamos, que es la comunión en sí misma con el Señor, la relación personal, el matrimonio y la familia, y el gobierno y la autoridad, ¿sí? Que son los que estamos viendo en este momento. Y me falta el gobierno, autoridad, la matrimonio, familia, bueno, la comunión en sí, sí, exactamente. Bien, ahora vamos a continuar entonces con nuestra eh, diapositiva que aquí vamos a ver. Y esto queda en el video, así es que no hay problema que no lo anoten todo tal cual está, pero sí que se comprenda el tema que estamos tratando. ¿Ok? Bien, aquí ya podemos entrar en lo que habíamos mencionado. Vamos a ver, permítanme un momento. Sí, eso estoy acomodando la línea esta. Bien, ok. Eh, lo último que habíamos comentado era acerca de que el reinado o la teocracia en la cual Dios se movió con la nación de Israel se perdió. ¿Qué hicieron? Quisieron tener un rey físicamente presente y para unirse al sistema del mundo, ¿no? Y recordamos que una de las
conceptos que hay de monarquía o que sea dentro de la figura de un rey, puede ser, de un primer ministro, como quiera que se le denomine en los sistemas de gobierno del mundo, pero están gobernando dentro de un sistema del mundo, ¿bien? O sea, monarca solamente como concepto y de lo que hablamos es que originalmente debió de haber habido, y sí lo hay, pero está en un receso estratégico que es el Señor, el Padre Celestial, como un monarca y rey absoluto, ujú, y que es uno de los conceptos de monarquía que vimos. Y el otro es el que es un monarca constituido, constitucional, que ese sí puede ser temporal, ujú, como un rey que sabe que va a morir y designa a su hijo para que sea su heredero y continúe con el reinado. Eso sería una monarquía, constitucional, que eso es a lo que entra el Señor. Pero para que hubiese ese monarca constitucional, que sería el Señor Jesucristo, tenía que recuperarse la autoridad que se le había delegado al hombre y que la perdió, ¿sí? Que eso, y no se les olvide, que siempre lo estamos viendo desde el enfoque hacia la familia. ¿M? Cada padre de familia, esposo, es delante del Señor un rey y sacerdote y pastor. Esas tres actividades compartiendo un rey constitucional designado por ahora el Señor Jesucristo como también ya un monarca absoluto, ¿bien? Porque el Padre y Él son uno. Y cuando el Señor Jesús se fue y se sienta a su diestra en el trono de la gracia, participa con el Padre de una monarquía o un reinado absoluto. ¿Y a quién va a designar el Señor Jesucristo en ese lugar de autoridad y mando que va a ser el que esté gobernando en la tierra, aquí entre nosotros? Bien, va a tener que ser a su cuerpo, el cuerpo de Cristo, quien va a ser constituido en esa línea de autoridad como con una monarquía constitucional, ¿sí? Que es temporal porque tenemos todos un límite de vida, 120 años designó el Señor, pero se le asigna a nuestras generaciones que vienen el que sigan con esta monarquía temporal. Y monarquía la constituyen y puede ser el matrimonio del rey y de la reina. Cada uno tiene su rol y sus propias atribuciones. Nosotros actualmente como familia, como Iglesia de Cristo, estamos ejerciendo o en vías de aprender y de ser entrenados como la futura reina del monarca constitutivo, juntamente con el Señor Jesucristo, esperándonos ser Él y nos va a llevar a su lado, pero mientras, como la futura esposa del Cordero de Dios, ¿sí? Estamos cada día, cada vez que nos congregamos, cada vez que aprendemos más de la familia, a la imagen y semejanza de la familia celestial, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aprendemos cada día. Estamos ahí en un constante disciplina y orden, ¿sí? Hola Mariana, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, qué bueno verla. Qué bueno que está por ahí. Bien. Bueno, ahora vamos a recordar un poco con esta plaquita que está acá, de esta autoridad espiritual que se deba de recuperar a través de Cristo y aplicarlo a la familia. La imposición de una ley y una autoridad legislativa fue lo que provocó el que los ancianos de Israel y el pueblo de Israel hayan sacado de su autoridad como rey y señor al Padre Celestial, porque era una teocracia, o la forma o la manera de gobernar era una teocracia y así debía haber seguido, pero lo excluyen y le dicen al profeta Samuel, no, es que queremos un rey como todas las naciones, queremos verlo con los ojos, y el Señor les advierte que no es lo correcto, que
consideren que lo están sacando a él. Y cuando va el profeta Samuel y les advierte, hasta el Señor le dice a la nación de Israel, si ustedes quieren un rey, este rey va a ser así, 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 un rey humano, un rey como cualquiera, pues que fue que van a escoger, ustedes se acordarán, va a ser Saúl. Ujú. Y que Saúl destacaba, solamente destacaba por su estatura, que era muy alto, más que todos, tal vez me diría más de 2 metros o qué sé yo, ¿no? Y que todo el mundo lo admiraba y no, está muy, muy, muy apuesto, está muy hermoso y muy alto, tiene presencia. Cuando lo va a buscar el profeta Samuel, porque ese es el que le dice el Señor que se deba de escoger como rey. A ver, ¿quién se acuerda qué estaba haciendo Saúl cuando lo va a buscar el profeta Samuel? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué trabajo estaba haciendo? Les voy a decir qué trabajo estaba haciendo. Salió a buscar unos burros que se perdieron. Ese era el trabajo. Ustedes dirían, no, pues era un profesional, era un funcionario de gobierno de ese tiempo o lo que sea. No, andaba buscando unos burros y bueno, sí los encontró cuando el pueblo de Israel lo escogen como su futuro rey. ¿Eh? O sea, buscando burros, escogen a un burro y ni cuenta se dio la nación de Israel hasta que no vieran los resultados del rey. Pero no podían decir que no lo sabían. Sí, el Señor les dijo cómo les iba a ir, que Él iba a tomar a sus hijos de soldados para ponerlos al frente de batalla, y bueno, iba a ser carne de cañón en las batallas, que iba a tomar campesinos para que sembrara sus sembradíos personales, que iba a tomar a sus hijas para que fueran sus cocineras, sus sirvientes, su servidumbre, que iban a ser unos prácticamente hacerlos caer en una esclavitud, tal cual sucedió. Así fue con la nación de Israel. O sea, se perdieron, en verdad que se perdieron el tener a un rey que ya estaba, que era el Señor Dios, ¿no? Entonces, si Adán y Eva habían perdido la autoridad sobre la creación para mantener el control de lo creado, ¿sí? Y que tratamos de demostrar que hay evidencias en la Escritura de cómo con ciertos hombres escogidos, ¿se acuerdan que hablamos acerca de cuando Josué ordena que se detenga el sol y la luna, ¿sí? Que hay evidencias por la NASA que eso sucedió. Hay esas evidencias que se perdieron 24 horas porque después el rey Ezequías también pide unos cuanto tiempo más de vida. El Señor le da años, 10 años de vida, o no, 15 años, ¿no? Y se vuelve a detener el tiempo y se completa 24 horas. ¿Se acuerdan de eso, no? Que realmente lo festivo de eso es que si el tiempo real se detuvo 24 horas, ¿se acuerdan qué ejemplo es? Que nosotros cristianos creyentes que nos dormimos, nos reunimos celosamente los domingos, en realidad en el tiempo real nos reunimos en sábado, por los 24 horas que se detuvo el tiempo real. O sea que nos reunimos en domingo como quedó el cuerpo de Cristo reunirse, pero también cumplimos al mismo tiempo el sábado, guardamos el sábado también. Y eso es genial de parte del Señor. Eso es el buen humor del Señor, ¿no? Y bueno, y eso fue una evidencia que se comprobó y la hablamos, ahí podrán ver el video donde está todo eso. Bueno, bueno, también le damos la bienvenida aquí porque no los tenía a la vista ahora sí, a Claudia, Rosana y a Don Hola Sergio. Doc, ¿cómo estás? Buenas noches a Bien, todos. buenas noches, qué ¿Cómo bueno están? verlos. Buenas noches, por ahí algún día se nos aparecerá Pablito y su esposita han de estar oyendo. Bueno, vamos a lo que sigue. Em, Ahora, regresando a nuestra plaquita esta. Esta imposición de una ley de autoridad legislativa. ¿Por qué vemos o mencionamos acá que es una imposición del pueblo? Porque el pueblo de Israel era el germen o el embrión, si ustedes quieren, de lo que hoy es un parlamento, ¿sí? Un parlamento, un congreso de diputados, de senadores, otros ministerios o ministros de economía, de la salud, etcétera, etcétera, porque son gente del pueblo
que son puestos teóricamente por el pueblo para que sean colaboradores. Ahora vamos a ver cómo se reparte esto y que esto viene desde que el Señor es el Señor, porque Él estableció la orden de línea de gobierno que debía ser con una familia. Debía de ser el padre de familia, rey, sacerdote y pastor. La esposa, ¿qué rol debería haber estado desarrollando desde que se arrepintió Adán y Eva y hubieran regresado con arrepentimiento y pedir perdón? Bueno, la esposa deba cumplir hoy este rol, que deba de ser también reina, esposa del rey, en esa, pues, coalición que se haga con Jesucristo como el rey y señor que está en el trono del Padre, y que la esposa cumpla la labor de ser maestra de la palabra y profeta en su casa. ¿Sí? Ese es el rol básico que la esposa en la familia deba de ser. Y vamos a ver si esto se cumplió en la redención, si sí se redimió y sí se cumplió esto. Ahora, como es el pueblo de Israel, específicamente la nación de Israel, dice, no queremos este rey, que era Dios el Señor, dice, perfecto, me hago un lado, van a tener a su rey, aunque les va a ir mal, ¿eh? Pero ahí está. Sí, sí, lo queremos. Bueno, ahí, ¿quién gana? Gana la voz del pueblo, pero de un pueblo que está sacando a Dios de su gobierno. Y vamos a ver que esto tenía que obligatoriamente el Señor volver a restaurar. Y lo va a hacer, sí, lo va a hacer a través de Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer el Señor Jesús? Eso vamos a ver en este parte de nuestro módulo de la institución de la familia. Bien, aquí mencionamos algo más que ustedes pueden ver. El legislador, que sería ya la Cámara Legislativa, hoy en los gobiernos terrenales, los senadores y no senadores, como algunos veo que están cenando y no me han invitado, pero bueno, son senadores porque están cenando y los felicito, yo al rato voy. Pero hoy los legisladores implanta la vigencia de una ley, que eso es lo que deben de hacer, bajo una autoridad máxima, con decretos y obligaciones, pero ellos las hacen cumplir. ¿Se acuerdan que hablamos y dijimos? A ver si se acuerdan, que las labores de Adán y Eva iban a ser como un ministro, como un colaborador de una máxima autoridad. ¿Se acuerdan? Que ese es cuando les dice, enseñoréense y, y tomen autoridad sobre toda la creación. ¿Se acuerdan que eso lo leímos en el Génesis? Bueno, hoy por hoy un legislador deba de obedecer al ejecutivo que el pueblo elige y que voluntariamente los legisladores deciden obedecer. En la familia hay algo parecido, hay algo parecido. Nos haríamos esta pregunta para considerar. ¿Es hoy el Señor Jesucristo el Rey y Señor de nuestra familia, en el cual Él dio decretos, dio leyes y sus colaboradores, que somos el Congreso, el Parlamento del Rey y Señor que es Jesucristo, que es papá y mamá, esposo y esposa en la familia, y que el pueblo son los hijos, si los hay. Esa es la figura, o sea, la familia está hecho a la imagen y semejanza del gobierno y autoridad que se debía haber tenido desde el principio de los tiempos. Por eso no nos cuesta mucho trabajo entender cómo es la dinámica de gobierno y autoridad dentro de los roles de la familia. Bien, no se les olvide esto que les estoy diciendo en este momento, porque el módulo que sigue se estudian precisamente esos roles. Que, a ver, sí, ya entendí que somos colaboradores juntamente con Cristo en la autoridad de gobierno,
y que soy ese legislador o legisladora, colaboradores de este Rey y Señor de nuestra familia, que es el Señor Jesucristo, pero ¿qué debo hablar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo de decir con mis hijos o con los que convivo yo como familia, en la iglesia, en la sociedad en general? ¿Qué debo hacer yo? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a ir considerando. Ahora, al final dice de este segundo párrafo, todas estas leyes, decretos y obligaciones que nosotros vienen del Señor, no son más trascendentes que un pacto que viene de parte de Dios. No son más trascendentes. Lo que el Señor ha decretado que deba de haber de gobierno y autoridad dentro de la familia no deba superar lo que el Señor va marcando para la familia. La familia, el padre y la madre, esposo y esposa, en conjunto, el matrimonio, futura esposa de Cristo, el Cordero de Dios, sigue las indicaciones precisas de su Rey y Señor que es Cristo, que es estar presente en su familia. Yo pregunto, ¿está presente el Rey y Señor Cristo en su familia para escuchar sus órdenes, decretos y mandamientos? ¿O somos un autogobierno en donde se hace lo que yo diga y que el padre cuando se enoja, aquí se hace lo que yo digo y todos se callan? Eso sí es como apoderarse el parlamento de la presidencia de una nación, un golpe de Estado. Y es el padre de familia, pero el padre de familia puede dar un golpe de Estado a su propia familia cuando se impone y se hace un padre autoritario y se vuelve un tirano. ¿Me explicó? Él tiene que cumplir su rol. Y cuando la esposa dice, no, aquí se hace lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo tengo más experiencia en la vida o que sea. Cuidado, porque eso hizo Jezabel con Acab. Se impuso sobre un rey, una, la esposa. Entonces, tenemos ejemplos claros que se estudian en la palabra. Cuando esa autoridad en la familia se pierde, se diluye o se reparte mal y se confunden los roles. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Sí. Bueno, ahí vamos poco a poco. Ahora dice acá, al final, en el último párrafo, el rey debía cumplir con la ley y ser ejemplo de obediencia y sujeción. ¿Para qué? Para que reclamase o reclamar el cumplimiento de las leyes. Y yo les hago otra pregunta. ¿El Señor Jesucristo cumplió con toda la ley de Moisés? ¿Qué piensan ustedes? ¿O obedeció una pequeña ley? ¿Hasta dónde llegaría la obediencia del Señor Jesús en cumplir la ley de Moisés? ¿Saben qué ejemplo hay del cumplimiento perfecto de Cristo en la ley de Moisés por el cual no podía ser inculpable? Ocurrieron dos cosas conjuntas, porque una la hizo el Padre Celestial y otra la hizo el Señor Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús es bautizado por el Padre, por Juan el Bautista, su primo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso? Ah, mire, sí está aquí Gustavito. Es que bueno que ya está entrando. Bien. ¿Se acuerdan que cuando lo está bautizando Juan el Bautista, se oye una voz que viene del cielo y desciende una como forma de paloma sobre el Señor Jesús, que es el Espíritu Santo? Y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y todo el mundo lo escuchó. ¿Saben qué estaba haciendo el Padre Celestial? ¿Qué es lo que debe de hacer todo rey? Hola, Gus, que debe hacer todo rey, ser ejemplo. Y el propio Padre se sujetó a sus propias leyes que él implantaría sobre su gobierno. Y él adopta públicamente al Señor Jesucristo como hombre, como el Hijo del hombre, no el Hijo de Dios, sino como el Hijo del hombre. Eso fue importante, para que después con toda libertad el Señor Jesucristo públicamente, y lo dijo, que su Padre era Dios, el Dios Todopoderoso, y que
por eso lo querían apedrear. ¿Cómo se atreve a decirse que es hijo de Dios? Eso es blasfemia. Pero es que lo adoptó públicamente, que era una de las leyes que había en la ley de Moisés y que el padre cumplió. O sea, sí lo querían apedrear y despeñar y todo. ¿Cómo se atrevía a decirse hijo de Dios? ¿Sabe que solamente aparece 4 veces la mención de padre en el Antiguo Testamento? En todo el Antiguo Testamento solamente se reconocen 4 veces ese concepto de padre. Pero en el Nuevo Testamento, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, se habla de padre, 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 hasta por los apóstoles, por todos, porque ya el mismo Padre Celestial a través de Cristo dio esa libertad. Y en el Señor Jesucristo, fíjense hasta dónde llegó la obediencia del Señor Jesús. Y tal vez hoy o si no la próxima clase se los voy a mostrar hasta dónde llegó en la cruz del Calvario la obediencia de Cristo, porque les voy a presentar rápidamente, no creo que alcancemos a verlo y la próxima sí, el estudio forense de la cruz de Cristo, de todo lo que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, estando en esa situación, Él cumple con una leyecita, por así decirlo, en el dolor de la cruz. ¿Se acuerdan que el único discípulo que estaba en la crucifixión fue Juan? Todos los demás habían huido miedosos y escondidos. Y el único que estaba acá, porque Juan era un adolescente y a los adolescentes no funcionaba las leyes de penalización como lo hacían con los adultos, varones adultos. Se calcula que Juan, el apóstol, aunque fue llamado como apóstol, y eso nos echa abajo la investidura altísima del reconocerse como apóstol según la iglesia terrenal e ignorante, sino que era un llamado a seguirlo para ser cazadores de hombres, pescadores de hombres, ¿sí? Bueno, tendría aproximadamente 12 o 13 años de edad, probablemente 12 años de edad porque el Apocalipsis lo recibió en el año 90 después de Cristo, Juan. Entonces, que fue después de ese acontecimiento, eh, que era un jovencito, estaba, por eso podía estar allí. Y cuando tiene, el único que estaba, y cuando Jesús ve que nada más estaba María su madre y María, la mujer de Magdala, o María Magdalena, y Juan, y todos los que lo estaban viendo, que eran los fariseos, los verdugos romanos, todos esos y curiosos que lo mandaron a la cruz, el Señor cumple con un mandamiento de la ley de Moisés cuando le dice a Juan, a María primero, mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, Juan, he ahí a tu madre. Ajá, porque iba a quedar viuda, María. Y en ese tiempo las viudas se iban a la indigencia si no tenían hijos y morían en la pobreza, morían en las calles de hambre, desamparadas. No las cuidaban porque no se consideraban útiles según las leyes que había en ese tiempo impuestas por los fariseos. Entonces, aún en esos momentos de gran dolor, cumple con esa ley y públicamente está diciendo, ahora María, mi madre que está acá, va a reconocer a Juan como su hijo. Y Juan va a reconocer a María como su madre. No se perdió la autoridad tampoco, aún en ese momento, antes de morir. Y se sabe por crónicas antiguas que Juan se llevó a vivir a María, su madre, porque su papá ya no estaba vivo, José, y los medios hermanos de Jesús lo rechazaron, lo echaron fuera, no querían saber nada de él y no estaba ningún medio hermano de Jesús, ni media hermana de él en la cruz. O sea que María quedó totalmente desamparada. Para evitar eso, Juan es designado por persona y en persona por Cristo como hijo adoptivo de María y esa le va a dar sustento y techo a María. Se la llevó a vivir después a Éfeso. Ahí se fue a vivir ahí, vivió allí, vivieron en algunas localidades de Grecia porque hubo persecución, ¿verdad? De Juan y se llevó a María. O sea, cumpliendo legalmente
que era su madre adoptiva. O sea, el Señor no se le olvidó nada, aún en los momentos de la cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque eran decretos y la ley de Moisés que se le había dado al hombre terrenal en Israel. Bueno, pero a ese grado llegó. ¿Fue ejemplo para nosotros? Claro que sí. Y no hubo nunca desobediencia en el Señor Jesús con ninguna ley de Moisés, pero eso era lo de menos. Ahora, ahora sí vamos a entrar en esto que así lo reconocemos en el caso de David y Betsabé. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Bueno, porque vamos a ver un ejemplo que nos va a enseñar mucho. Así como nos enseñó el pacto abrámico para restablecer y redimir la familia, ajá, que todavía nos falta esa partecita complementaria y puntual de la redención de la familia en Cristo. Está pendiente porque tenemos que ver al mismo tiempo las cuatro instituciones en el proceso de redención por parte del Señor Jesucristo. Todavía nos falta llegar ahí, pero es el final de prácticamente de este módulo, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué pasó con David y Betsabé? Que bueno, aquí hemos puesto por subtítulo la usurpación de poder gubernamental. ¿Cómo? ¿Por qué? Del rey David. Pero si el rey David necesitamos entenderlo, sí, fue grave y fue grave en la persona de David, lo que ocurrió. Miren, para entender un poco la historia de lo que ocurrió, tenemos que explicar un poco esto que ustedes van a ver a continuación. Y para entender esto que está aquí, vamos a, no las citas que están en esa explicación ahí, ese nada más es una explicación a la ilustración. Lo que yo quiero que veamos, por favor, es lo que está escrito acerca de lo que cometió el rey David en este caso. A ver, y vamos al Antiguo Testamento cuando el rey David comete esto, que fue tremendo, fue terrible lo que él hace. Y vamos a leer esta historia a partir del segundo libro de Samuel. Así es que acompáñenme a esta escritura. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a empezar desde el 10, porque hay un antecedente de lucha de autoridades que les anticipo. Las familias estamos sujetas también a esta lucha en el ámbito de lo espiritual. Ninguno de nosotros en nuestras familias somos la excepción. Todos estamos inmersos en una verdadera lucha espiritual. Pero de esta forma, no la que siempre se ha hablado por muchos años. No, 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 eso no, no es eso. No nos vamos a enfrentar como dice acá nuestra autoridad en Córdoba, el apóstol Juan Baisteri, no nos vamos a enfrentar al que está vestido de pijama rojo con colita. No nos estamos enfrentando a eso, sino que nos estamos enfrentando con potestades, autoridades y gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Pero hay buenas noticias, las encontraremos. Pero aquí están los antecedentes. Digamos que estos son antecedentes que ocurrieron en la historia de la nación de Israel, ya siendo el rey David y habiendo sido ungido por Samuel el profeta, y que a David, que no se les olvide, él sí fue ungido por parte de Dios. Y, pero es interesante entender bien estos conceptos, ¿sí? Bueno, dice aquí la escritura. Y por cierto que, sí, aquí está el 11. Bueno, todavía no entramos a este capítulo. Necesitamos ver el antecedente aquí en el 10. Hay una gran batalla, como las muchas que tuvo David. Dice esto, y aquí ya vemos cosas que tienen un gran significado que podemos ver entre líneas. El versículo 1 dice, después de esto, que él había tenido ya consolidación de de gobierno como rey David, dice, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo, ¿sí? Recuerden ustedes que Amón
provenía, que era un nombre muy común, pero este específicamente provenía de los amonitas, de los moabitas y los amonitas, que fueron los hijos de Lot, que concibió con sus propias hijas. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento? Que las hijas pensaban que ya no había hombres y se meten con el papá, lo emborrachan y se embarazan de él y todo, y después él tiene dos hijos, Amón y Moab, los moabitas que serían, y los amonitas, que de ahí provenía este rey Amón que se menciona acá y que David había hecho amistad, entre comillas, fue diplomática la amistad, con un rey que tenía esa extracción espiritual, ¿no? Terrible antecedente, que los amonitas son los que habían implantado todas las cosas de idolatría, cosas terribles, sacrificios de niños, cosas muy, muy, muy feas, ¿no? Bueno. Y él se muere y reina en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Najas. A ver, cómo se llamó este rey que provenía de los hijos de Amón? O sea, descendiente de esa línea, Najas. Y Najas en su traducción del hebreo significa serpiente, el mismo nombre que se le reconoce a Satanás cuando está en el huerto del Edén, cuando dice que la serpiente fue y tentó y extravió en sus sentidos a Eva. Sí, bueno, serpiente en el hebreo es este mismo nombre, Najas, ¿sí? O sea, que era la autoridad llamada serpiente. Si lo vemos, sí, autoridad gubernamental que se llamaba serpiente, ¿sí? O sea, nos llama la atención que en el reino de Dios no hay casualidades en ningún parte de la escritura significa nada, significa algo. Y Hanún, que es el hijo de Najas, el rey serpiente, su traducción de Hanún, su hijo, es gracioso. O sea, gracioso. Yo creo que su papá cuando nació le dijo, ay, qué gracioso mi hijito, ¿no? Y le puso eso de nombre. A ver, póngale a uno de sus hijos, le vamos a llamar gracioso, ¿no? Sería gracioso Lucy, ¿no? Por ejemplo, mi apellido. Sería, ¿cómo que gracioso? ¿Grasoso o gracioso? A ver, ¿cómo? Ese no es un nombre. Pues no, o sea, no hay identidad de hijo. No había identidad de hijo con el padre, ¿no? Y bueno, y el nombre de eso, pues era medio difícil. eh, y se muere y Najas, que tuvo buena amistad con el rey David, dice esto cuando sabe el rey David que se había muerto, su amigo, entre comillas, Najas. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, el gracioso, ¿no? Bueno, con el gracioso hijo de Najas, bueno, con el gracioso hijo de la serpiente. Eso así lo entenderíamos hoy nosotros, ¿no? Con su serpientito ahí, ¿sí? Bueno. Dice, como su padre la hizo conmigo, porque hicieron unos tratos ahí en alguna ocasión David, y David lo consideró su amigo. Error de David, error porque no había tanta sabiduría de parte de David. Bueno, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, cuando envía a una comitiva diplomática, porque iban de parte de un rey, o sea, iba la autoridad del rey acompañando a esa comitiva, ¿sí? Como hoy son los viajes diplomáticos. No pierdan de autoridad en ningún momento que estamos hablando de cuestiones de autoridad de gobierno, ¿ok? Y ahí va la comitiva. Dice el número 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor. Sería el parlamento, el Congreso de Diputados y de Senadores del rey Hanún. Ellos le dicen al rey, porque ya era Hanún, ¿te parece? Fíjense lo que le dice, en signo de interrogación, ¿no? Como cuestionando. ¿Te parece que por honrar David a tu padre
te ha enviado consoladores. ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? La misma técnica de interrogación que utilizó la serpiente antigua con Eva. Ah, con que Dios les ha dicho que de todos los árboles del huerto no comerán. Así, igual, la misma vieja técnica, que es la duda, que toda duda procede de pecado. Y que cuando un padre de familia hoy en Cristo se hace la pregunta a sí mismo, ¿soy yo autoridad en mi familia o no lo soy? Es prácticamente la misma actitud de cuestionarse la autoridad que el Señor ya nos dio a través de Cristo. Así de grave es. Así de grave. Vamos a ir entendiendo esto cuando veamos lo de los roles y todo eso. Bien, ahora, esto le dicen a Hanún su parlamento. Entonces, en el 4 fíjense lo que hace Hanún. Y se les va a hacer parecido a esto también, a lo que pasó después con la serpiente antigua, con Adán y Eva. Vean si hay una similitud. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba. ¿Qué significado tiene esto de que les haya rapado la mitad de la barba? ¿Qué significaría eso para la comitiva diplomática del rey David? Para los hebreos y también para todos los varones de ese tiempo, ¿sí? Este, fue el significado de su virilidad, de su virilidad. ¿Mm? Les quita la mitad de la barba. Probablemente haya sido la mitad de la barba, o sea, de aquí, del mentón hacia atrás. Y les dejó la barba de aquí, de la mitad del mentón hacia el otro lado. Y vean mal lo que hace. Y les cortó los vestidos por la mitad hasta el trasero. Lo tengo que decir así por el algoritmo, ¿sí? Pero ahí dice bien en la Biblia hasta dónde. Y si les cortó los vestidos hasta la mitad del trasero, ¿qué estaban exhibiendo la comitiva diplomática? Pues su masculinidad. Y como tenía la mitad descubierta, una parte que representaría la que tenía barba, así son hombres, pero cuando se volteaban, no, no son hombres, porque no tienen la otra mitad de las barbas. Y mira cómo están exhibiéndose. Se dan cuenta de la afrenta, de la virilidad que había hecho Hanún con la comitiva del rey David, diciendo, no, estos son medios hombres, porque miren cómo están. Qué humillación tan grande para estos representantes del rey David. Hoy nosotros podríamos tomar esto, que en la actualidad esta misma duda de eso podría haber en ciertos círculos de familia, cuando el padre de familia pierde su autoridad como lo que es rey, sacerdote y pastor en su rol de familia. ¿Creen que pueda llegar a ocurrir eso? ¿Llegará a haber situaciones así? Sí, principalmente hoy por la ignorancia, por la ignorancia. A veces no que se quiera, pero sí por la ignorancia. Por eso es importante reconocer esto. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bien, vamos a seguir con la historia. Dice después, em, entonces, bueno, ya que hacen esto en el 5, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Por supuesto que sí, claro, pero y esto también lo iba a tener que corregir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿eh? Fíjense, qué importante. Esto también tenía que redimirlo Jesús, no se pasó por alto esto, porque eran enviados por un rey, representando a su rey.
Y Jesús fue nuestro representante como rey. Y él también tenía que redimir esta vergüenza que le hicieron pasar a los diplomáticos del rey David. ¿Eh? No crea que esto quedó como una triste anécdota trágica y nada más histórica y punto. No, también se tenía que redimir. Y esto nos va trayendo la configuración de la redención de la autoridad que se perdió. ¿Ok? Vamos de una acá. Seguimos. Dice después, seguimos en el 5 porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quédense en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba y entonces vuelvan. Ok, bueno, ya ahí se solucionó, no pasó más allá. Fue una especie de redención que volvieran a ser cubiertos y se volviera a reconocer su virilidad. ¿Ok? No pierdan ese dato. Bueno, después dice en el 6 y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón. ¿Ustedes creen que a pedir perdón? No, vean lo que hizo, lo que hicieron y tomaron a sueldo a los sirios de Bet Rehob y a los sirios de Soba, pueblos de los sirios que eran verdaderos mercenarios, ¿verdad? A los que van a contratar 20,000 hombres de a pie del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istó, 12,000 hombres. Un ejército contratado por Hanún. ¿Y para qué? Dice, y vean, se están moviendo ejércitos. ¿Qué dijo Pablo en Efesios 6? Que nuestra lucha hoy no es contra carne y sangre, sino contra quién, contra gobernadores, contra autoridades en las esferas celestiales. Y después da el ejemplo de la armadura de Dios. O sea, está haciendo una similitud de una lucha espiritual en la percepción de Pablo el apóstol. Y aquí está ocurriendo algo parecido. Y si esto nosotros lo tomamos como un elemento de pacto que se va a establecer con el rey David, así va a ser, porque es una pelea de autoridades. ¿Quién mandó y quién permitió que estos mercenarios fueran a pelear? El rey de estas poblaciones. El rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istó, 12,000 hombres. O sea, participaron reyes. Fíjense, cómo hay siempre el ingrediente de una autoridad de gobierno. ¿Ok? Hay una autoridad de gobierno. Dice después, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, que uno solo de los valientes, se han de acordar de eso, defendiendo un campo de lentejas, él solo acabó con 300 soldados, un valiente del rey David. Uno solo acabó con 300 soldados, sin apoyo del Señor, ¿eh? Así eran de tremendos. Imagínense que envía todo el ejército de valientes, que eran increíblemente aguerridos y tremendos, ¿no? Y dice el 8, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Era un súper ejército. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Directamente iba a encontrar a los de Amón. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Apoyo entre hermanos. Y si los hijos de Amón pudiesen más que tú, yo te daré ayuda. Buscar un hermano para la contienda contra las huestes de maldad. En el cuerpo de Cristo, eso sigue habiendo. A través de la consejería, a través de la orientación, a través de cuando se recurre a alguien que tiene mayor madurez en el cuerpo de Cristo. Y esto también va a ser parte de términos de pacto que se va a establecer con el rey David. ¿Sí? Porque lo está diciendo un general jefe de los ejércitos, ¿ok? Son detalles que no debemos perder de vista. Dejemos de leer estas historias como un acontecimiento histórico de la nación de Israel. No, 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 no.
porque el Señor no lo veía así. El Señor propició todo esto para que aprendiésemos a entender el significado de todos estos acontecimientos y aplicarlos a nuestra situación. ¿Ok? Bueno, dice después 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, por todas las familias, porque aquí ciudades eran familias, ¿sí? Y haga el Señor lo que bien le pareciere. Extraordinaria la actitud de Joab. Que el Señor haga lo que bien le pareciere a nuestra propia familia, pero nosotros vamos a ir en contra, esposo y esposa unidos, en contra de las huestes de maldad para derrotarlas y que el Señor haga su voluntad en nuestra familia. ¿Les parece bien eso? ¿Les parece que eso pueda ser hoy? Claro, claro. Ahora, ¿qué pasó? Y se acercó Joab en el 13 y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Huyen los sirios. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, y que era un río bastante ancho, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobach, general del ejército de Hadadezer, que era otra de las que habían contratado. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David acabó con los sirios. Se los va a todos ejecutar ahí. em, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobá, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues a todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Y bueno, si uno terminara de leer el acontecimiento histórico, hasta ahí aplaudiríamos al rey David. ¡Bravo! A Joab. ¡Ah! A Abisaí. ¡Eh! Derrotaron a miles. ¡Qué bueno! Héroes, ¿no? Y banquetes y celebraciones y todo. Pero hay una cosa, que en la cuestión espiritual y por ser descendientes de Amón, que ese era Hanún y su padre Najas, descendientes de la serpiente, línea generacional, todas estas gentes que perecieron en el campo de batalla, tenían algo espiritual. Y lo espiritual era lo que ellos mismos habían propiciado sus generaciones anteriores con costumbres familiares, sociales y espirituales depravadas y muy perversas, y que finalmente podemos entender que eran espíritus inmundos que vivían en todas estas etnias, que son indestructibles. Entonces, cuando se quedan sin casa, ¿se acuerdan del Gadareno? Que el Señor Jesús libera de una legión de demonios, que tenía 5,000 demonios, porque eso era lo que era una legión en ese tiempo. Una legión tenía 5,000 soldados, y esos son los que tenía un solo hombre, ¿no? Entonces, al ser así chiquititos, chiquititos, pues a lo mejor puede ser, pero no dejan de ser lo que son, ¿no? ¿Y a dónde se fueron a meter todos esos demonios cuando es liberado el Gadareno de parte del Señor Jesús? Le piden permiso, ¿eh? Le piden permiso, sí, Claudia lo dijo y sí, María, se van y entran en cerditos, en cerdos. Y los cerditos, imagínense, cuando son posesionados por estos entes espirituales, se enloquecen, se van a un despeñadero y se lanzan y todos se mueren. Ahí nace el jamón endiablado. Bueno, creo que ahí nació, según yo entiendo. Bueno,
Ya no oigo sus carcajadas, pero veo que se están riendo, ¿no? Bueno, y se despeñan. Si pudieron entrar en los cerdos, ¿en dónde quedaron los de miles de soldados? Pues quedaron sin casa. ¿Y qué hicieron? Uf, no, esto está tremendo. ¿Saben qué? Tenemos que hacer planes. Eso es lo que debe haber pasado. Convocan a una asamblea de desposeídos de casas, que eran todos estos espíritus. ¿Saben qué? Vamos a tener que hacer y vamos a hacer algo. Vamos a ir en contra de la autoridad que propició que nos quedásemos sin habitación. Vamos a ir, David, vamos a sacarlo de su lugar de gobierno y autoridad y lo vamos a hacer caer en nuestra especialidad, el pecado sexual. Por ahí vamos a entrar. Entonces, las huestes se confabulan para hacerlo caer al rey David y quitarle su autoridad de rey. Ese era el plan. Y vean lo que dice a continuación en el capítulo 11, porque ahí vemos la estrategia de las tinieblas, que hoy por hoy también asola y acosa a las familias con esa misma estrategia de hacer perder al varón hoy de Dios, el padre de familia en Cristo, por esa área. Esa es la área preferida. Atención, varones, es la área preferida de las tinieblas hasta hoy en día. Ujú. Pero bueno, el rey David ahí tuvo que pasar un proceso. Ahí lo vamos a entender. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Vean lo que pasa. Aconteció al año siguiente, porque pasa un año completo, mientras estos están haciendo planes, todos los que habitaban con los amonitas y todos los sirios y todo eso, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y esto yo quiero aclararles bien, por qué dice esto, y como siempre en la escritura no hay nada inútil, dice, ¿cuáles eran los tiempos en que los reyes salían a guerra? En los tiempos de calor porque no salían en invierno, porque cae nieve en esos lugares, ¿eh? Y los carros con caballos no podían caminar se atascaban en la nieve y en el lodo del deshielo, y el frío era tremendo, ni tampoco salían en tiempos de calor extremo, en lluvias, tampoco. Salían generalmente en tiempos de calor en la primavera, porque eso sí podían resistir, o algo del verano, porque ahí sí podían resistir más las guerras. Todos los reyes peleaban, ¿sí? Y fíjense lo que pasó en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas, los que habían sobrevivido y se habían vuelto a reorganizar, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. A ver, aquí, ¿se acuerdan cuando estudiamos en el caso de Abraham? ¿Cuál fue el problema y el error de Abraham? Que vino una gran opresión sobre él en la noche y vino un temor sobre él de las tinieblas y que por ese temor irracional que tuvo Abraham, le costó a la nación de Israel 400 años de esclavitud con el faraón. 400 años. Por eso que le pasó a Abraham, ¿no? Bueno, ahora David estaba a punto de entrar en una misma conducta errática, errónea, ¿sí? Y algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? ¿Por qué el rey David? Bueno, ¿por qué Abraham? Y otros que nos falta ver, ¿eh? Nos falta todavía ver otros más, que será ya la última parte de este módulo. Bueno, porque el Señor requería de reyes humanos, ¿sí? Que iban a tener que ser los reyes que redimiera el Señor Jesucristo, siendo Él el Hijo del Hombre, el Jesús de Nazaret, como el Hijo del Hombre, tenía que absorber en su humanidad de hombre los errores y fallas de los reyes, en el caso de los reyes buenos de Israel, para redimir la autoridad que se perdió y devolverla a nosotros para ser nuevamente reyes y sacerdotes.
Ese era el plan de por qué David debía fallar. No crean que el Señor se equivocó, por ahí vamos a ver algo de esto, sino que fue en la sabiduría del Señor que debía ser así. Bueno, y David se queda en Jerusalén y eso fue el error de David. Todos los reyes en ese tiempo iban al frente del ejército, todos. Era la cabeza, o en el griego, como lo dice Pablo, el céfalos. Porque el apóstol Pablo, que conocía muy bien eso, y en ese tiempo todos los ejércitos del tiempo de Pablo, del tiempo de Jesucristo, los griegos de esa época, sus ejércitos los organizaban con un ejemplo de táctica de guerra que fue muy poderosa y que usaron mucho en ese tiempo los ejércitos. Los griegos inventaron lo que se llamaba la falange griega. Y en la falange griega iba un solo hombre al frente. Atrás podían ir dos o tres. Atrás más. Así es que de manera que se formara un triángulo, un verdadero triángulo. Que ese triángulo de guerreros, cuando se enfrentaban con los ejércitos que venían todos desordenados y eso, ellos dividían a los ejércitos en dos. Y al dividirse en dos, ese otro triángulo se volvía a dividir en cuatro triángulos, que a su vez dividían los pedazos de ejército enemigo que estaban ahí. Y así sucesivamente, hasta que ellos sabían a cuántos ya les quedaban y fácilmente derrotaban a los ejércitos. ¿Entienden la estrategia? ¿Cómo era la falange griega? ¿Sí? Los romanos también van a copiar esa misma técnica de guerra. Con los romanos les llamaban la cohorte romana. Y por eso Roma fue que conquistó tantísimas naciones en su época y era un ejército sumamente poderoso, ¿no? Bueno, el céfalos, para que sepan esto, el céfalos o la cabeza de la familia, ¿quién creen que sea? Pablito levantó la mano, alcancé a verlo. No sé si quiere preguntar algo, Pablo Zambelli. No, ok. O sea, nada más fue reflejo, el de la escuela antigua. El céfalos de la familia hoy, ¿quién creen que sea? A ver, tic-tac, 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 tic-toc. No, tú no digas nada. Todavía, Sí, tú eres testigo. El céfalos de la familia o el cabeza de la familia es el Señor Jesucristo. Es el que va al frente de la batalla. Es el que detrás de él está el esposo, la esposa, asidos del brazo uno y otro, y el que va delante de ellos es Cristo, porque Él pelea nuestras batallas. Y por eso somos más que vencedores. Ujú. Y atrás del matrimonio, que van detrás del céfalos o la cabeza, que es el Señor Jesucristo, ¿quién creen que esté o que deba de estar? Los hijos. ¿Sí? Y después toda la familia. Y después todo el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo tiene como una sola cabeza al Señor Jesucristo, al céfalos, del que habla Pablo. Bien, ¿deba de haber unidad? Sí. ¿Debe de haber valentía? Sí. ¿Debe de haber estrategia? Sí. ¿Debe haber alguien con don de mando y autoridad? Sí. ¿Debe ser con un nombre reconocido, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el nombre que no hay como otro nombre dado a los hombres más que a todas las familias que es Jesús? Sí. ¿Se dan cuenta de la estrategia? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahí vamos. A ver, los veo hoy como muy reflexivos, como que no sé si se me estoy dando a entender o sí o no. Sí, gracias, Germán, gracias. Me basta. Gracias, doble, gracias. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Ok, gracias, Romy. Moisés todavía está con cara de Juan. Bueno, ahí vamos. Seguimos, todavía nos falta. Esto se va a poner muy bueno, ¿eh? Bueno,
Se queda en Jerusalén el rey David y vean lo que hace el rey David. Ahora, les doy un poco de historia, crónicas antiguas. La casa que se sabe que tenía el rey David allá en Jerusalén, en la ciudad que él construye, la ciudad vieja, que así se le llama, era la única edificación que estaba en medio de la ciudad, que estaba amurallada, de varios niveles. Todas las casas que había alrededor del palacio del rey David debían de ser de solamente un solo nivel y estaba muy simétricamente construida porque se iban las calles, llegaban a las entradas principales de la ciudad vieja, que hasta hoy existen, ¿eh? O a ruinas, la Puerta Dorada y bueno, todas esas. El de los Leones, el de Damasco, bueno, son varias puertas de la ciudad vieja. Y el rey David cuando se subía, o sus atalayas, cuando subían al techo del palacio del rey David, podían ver todas las calles de toda la ciudad y podían ver si venía un enemigo, a tratar de atacar y conquistar la ciudad. Era estratégico, ¿verdad? Y el rey David como autoridad, él podía ver y sus generales y todo eso, si había o venía una ataque, pero las casas que estaban alrededor del rey David eran las más próximas al palacio, eran sus oficiales principales, sus generales, sus capitanes, todos ellos. Después seguían los oficiales de segundo rango, así, después los soldados y sus familias, que ahí vivían con ellos, y ya después el pueblo en general. Era estratégico. Así estaban distribuidos. ¿Ok? Bueno, el modelo de casa de toda la ciudad prácticamente era esto. Los lujos que tuvieran adentro era otra cosa, pero la mayoría de las casas, sobre todo de los oficiales del rey David, era como esta que están ustedes viendo, ¿sí? Y así era de sencillo. Aquí en la explicación esto, así es como dice. eh, Tenían un patio central, podían ser de dos niveles, que esta casa sí era pero finalmente vean cómo prácticamente se podía ver como si fuese un solo nivel, pero esto podía haber sido de una persona importante y con dinero, no era fácil construirlo, eran todas de piedra. Y aquí estaba, bueno, aquí el comedor, estaban aquí los dormitorios, donde está el cursor, ¿sí? Aquí estaban depósitos, abajo es donde estaban las cocineros, aquí también había dormitorios, podían ser de los sirvientes, aquí dice C, en lo de los criados, en el bajo, bueno, hasta abajo estaba el patio central y la mayoría de las personas en tiempo de calor tenían aquí una como pileta donde se bañaban, ¿sí? Ahí se bañaban. Y si por los ataques sorpresa, pues no iban tan fácilmente a los ríos y había animales peligrosos. En el tiempo del rey David, afuera de las murallas de la ciudad había campo, no había otra cosa, era peligroso. Entonces las familias, esas piletas servían para refrescarse, para bañarse, aparte de que tenían el agua aquí se ven unos cántaros, aquí estoy señalando, sus burritos para la carga, etcétera, ¿no? Y cuartos aledaños, pero bueno, y sus animales si eran pastores o lo que fuese. Y aquí subían, vean cómo subían aquí a entrar a las habitaciones superiores, que esto podrían ser los aposentos altos, así les llamaban, que era donde se refugiaban, parecida a esta, donde se refugiaban los apóstoles después de la resurrección de Cristo, ahí era muy parecido a esto, ¿no? Bueno, cuando el rey David está, vean lo que pasó. Acuérdense que hay un acoso de las tinieblas y ya vemos qué tipo de espíritus estaban en el acoso. Dice después en el 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, o sea, el día, hablando del día judío, eran después de las 12 del día. Fíjense, cómo un rey no va al frente de su ejército, primero, debiendo haber ido, y segundo, se levantó después del mediodía en guerra a su nación. Pero ¿en qué estaba, cuál era la actitud del rey David ahí? ¿Era un exceso de confianza? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que era un exceso de confianza? ¿Sí o no? ¿Sí?
se había confiado. Ah, pues mi ejército es poderoso. No, mi señor pelea todas las batallas. Yo aquí, no, yo acá voy a ver mi película, mi serie preferida y me levanto ya tarde. No, no, no voy a esforzarme. Es poderoso mi ejército. Oh, qué sé yo, lo que hubiese hecho, ¿no? No debía haberse levantado después del mediodía el rey, ¿eh? A lo mejor estuvo leyendo las informes. No, no, no. Vean cómo se levanta el rey después del mediodía. Dice que se levantó David en su lecho, de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ya entendieron por qué, ya se los expliqué. Y vio desde el terrado a una mujer, ¿sí? A una mujer, ajá, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. A ver, hacía calor y la mujer tenía su pileta en el patio, que nadie la veía desde fuera, excepto el palacio del rey. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ahora vean, si el rey se hubiese asomado, ajá, se hubiese asomado y hubiese visto a esta mujer, según la ley de Moisés, según la ley, dada la ley por el rey señor absoluto, monarca de la creación y todo, que era el Padre Celestial, ¿qué debía haber hecho el rey David ahí? ¿Qué debía haber hecho? Cuando viera las demás casas, y a lo mejor había gente o no, pero esa casa en especial le llamó la atención. Y le llama la atención la mujer que estaba allí, ¿ok? Debía haber desviado la atención, porque ya estaba el mandamiento de Éxodo, en el Éxodo 20, no codiciarás a la mujer ajena, ¿eh? Pero no desvió la mirada el rey David. Siguió viendo a la mujer. Por algo dice que era muy hermosa. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Que estaba, fíjense, que estaba el, el, este, el rey David, pues deslumbrado por la hermosura de la mujer. Hubiera desviado la mirada, si no, 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 no. Está bien, ya lo vi, accidentalmente lo vi, pero voy a desviar mi mirada para que mi mente no empiece a elaborar en la imaginación, nada. Fíjense, nos acaba de mandar Gustavo, gracias Gus, como siempre, una maquetita del palacio del rey David, creo que deba de ser en maqueta en la vista de Jerusalén, que probablemente este era el templo que yo estoy viendo acá, si puede ver ahí, en la que nos mandó, y después ve aquí, claro, aquí representan a la imaginación de los ilustradores, a Betsabe, pero bueno, no era exactamente así, estaba dentro de su casa. Hay que enseñarles a los que hacen esto que se fijen bien, ¿no? Y aquí nos manda algo que dice modus operandi de las tinieblas. Claro, que eso fue lo que pasó con el rey David. Gracias, Gus. Nos da mejor idea de todo esto. Ahora vean lo que siguió. Envió David, el rey, a preguntar por aquella mujer, ya estaban ahí, como dice Gustavo, el modus operandi. O sea, cómo trabajan las tinieblas. Mandó a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, ¿no? Hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahí, ay, ¿es casada? Sí, es la esposa de Urías. No, perdón, ya, perdón, perdón, señor, perdóname, porque los pensamientos que yo tuve cuando yo la vi, no debía haberlos dejado correr. Es una mujer casada y tu mandamiento dice, no codiciarás a la mujer ajena. Así es que, señor, perdóname, se acabó, punto final. No, ¿qué pasó? Cuatro. Nombra una comitiva de su guardia real, que era lo que hacía eso, y envió David mensajeros y la tomó. O sea que la guardia real del rey David llega a la casa de Urías y de Betsabé, golpean la puerta y salen a recibir a la guardia real. Y Urías estaban en guerra y Urías no estaba en su casa, estaba solo Betsabé. Y cuando ve, ¿cómo creen que reaccionó
Betsabé cuando llega la Guardia Real enviada por el rey David y que le dicen, y la tomó y vino a él. ¿Cómo creen que reaccionaría Betsabé? Oye, ¿por qué viene a mí por mí la Guardia Real? No, yo no voy con ustedes. ¿Saben qué hubiera hecho la Guardia Real ahí por desobedecer una orden del rey? Ahí mismo la ejecutan. Nadie se debía de atrás, porque así era la autoridad. Así era la autoridad, me explicó. Ella tuvo que sujetarse. Bueno, sí, será para que me dé alguna noticia o ¿por qué me quiere ver el rey David? Ella, ¿creen que se dio cuenta que la estaba viendo el rey David? No, no se dio cuenta. Ella hizo lo que hacía diario, tal vez, y varias veces al día. Estaba en su casa, en su privacidad. Se invadió la privacidad de esta mujer y va con ellos, Betsabé, dice, y cuando llega Betsabé con la guardia real y se la llevan frente a David. Dice, y la tomó y vino a él y él durmió con ella. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que el rey David comete un abuso en contra de Betsabé. ¿Y por qué decimos que abuso? Porque vean lo que hace Betsabé después de que esto pasó. Dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué tremendo, ¿no? Porque si ella se hubiera resistido en la pasión y lo encendido que estaba el rey, pues ahí mismo le dice a sus guardias, llévensela ahí al calabozo y inventamos cualquier cosa y yo soy el rey, me tienes que obedecer. Ella debió sujetarse a la violencia del rey David y él comete ese acto terrible de un adulterio, pero más que eso, por la fuerza. Terrible. Ella reconoce que fue víctima, porque va al templo y lleva su sacrificio de perdón de pecados de su inmundicia, ¿verdad? Que llevaban unos animalitos, o bueno, lo que acostumbraban en ese tiempo, para que fuese purificada, y era la manera, única manera que tenía ella de pedir perdón por lo que había ocurrido, aunque ella no había sido la protagonista, había sido víctima, pero lo importante de todo esto es que ¿quién creen que estaba detrás de esto? Las tinieblas, la estrategia. Bien, bueno, eso fue lo que pasó. Vamos a dejar hasta aquí. Un poco antes me tengo que salir, permítanme, porque tengo que hacer algo un poquito ahora en este momento, pero nos quedamos acá en el acoso